días a todos. Soy Natalia Mármol, cofundadora de Nevia Health, empresa dedicada a los trastornos del neurodesarrollo, en especial el autismo. Si es la primera vez que nos escuchas y estás interesado en el autismo, te invito a que le eches un vistazo a todos los vídeos que tenemos en nuestro canal de YouTube. Encontrarás entrevistas a médicos especializados en el tratamiento del autismo, así como conferencias médicas que hemos ido organizando. Si tienes un hijo con autismo y quieres estar al día de los últimos avances de la ciencia y sobre todo de los tratamientos médicos que hay disponibles hoy en día, no dudes en unirte a nuestros grupos en las redes sociales. Encontrarás los links en los comentarios de este vídeo. Hoy vamos a hablar de la neuroestimulación y para ello hemos invitado al doctor Moisés Aguilar, experto en la materia. El doctor Aguilar es licenciado en medicina y doctor en neurociencias, profesor de psicofisiología en el grado de trastornos del neurodesarrollo, presidente de la Asociación Española para el Desarrollo de la Neurometría y responsable del Departamento de Neurodiagnósticos de Neuroterapias S.A. Bienvenido, doctor. Buenos días. Buenos días. A ver, para empezar, nos gustaría mucho que nos explicase algunos básicos. ¿Qué es la neurociencia? Bueno, la neurociencia, como tú sabes, es una cosa que está muy de moda ahora. Todo el mundo habla de ello, pero muy poca gente sabe de qué va. Es un poco, para explicarlo de una forma sencilla, es el estudio del cerebro de una perspectiva muy diferente a la que se ha estado desarrollando hasta el momento. Como muchos padres saben y muchos médicos y profesionales, por ejemplo, el desarrollo de la psiquiatría en los últimos años no ha cambiado nada al que se hacía hace 500 años. Es decir, se siguen realizando los mismos tratamientos, se sigue diagnosticando de la misma manera. Los diagnósticos son totalmente subjetivos y muy poco de fiar, ¿vale? Entonces, pues tanto los padres como los familiares de, por ejemplo, niños diagnosticados de esquizofrenia, por decirte un ejemplo, o diagnosticados de algunos trastornos neurológicos, desconfían mucho de los profesionales sanitarios porque el diagnóstico es totalmente subjetivo. Pongo un ejemplo sencillo. Es como si tú vas al médico de digestivo y te dice que tienes una hernia de hiato sin hacerte ninguna prueba diagnóstica. Dices, bueno, ¿y este tío que tiene rayos X en los ojos? Sí, tal cual. Perfecto. Y no le creerías y dirías, es un... ¿Dime? No, di, por favor, que le he interrumpido. No. Y entonces, hay un cambio muy grande, ¿vale? Que se produce aproximadamente en el año 2000, no quiero inventarme la fecha, pero creo que fue 2003, cuando sale la última edición del DSM-5, que es un libro que edita el Instituto Americano de Psiquiatría, ¿no? En el que, digamos, clasifica los trastornos mentales mediante encuestas, ¿no? Mediante, más que surveys o encuestas, sería cuestionarios, ¿no? Cuestionarios clínicos en los que se le hacen unas preguntas al paciente, otras preguntas a la familia. Y entonces sale una nueva categoría diagnóstica que le llaman trastorno negativista desafiante. Entonces muchos psiquiatras y muchos médicos se ponen en contra de esta edición diciendo, pero vamos a ver, esto en mi época se llamaba el niño me hace caso, le voy a pegar 4 hostias. Entonces, ¿cómo me hacen una categoría diagnóstica con este tipo de historias? Entonces se mosquean mucho y el presidente de la INMH, que es Thomas Insen en este momento, toma una decisión y es que decide no financiar nunca más la edición del DSM, ¿vale? Decide no financiarlo y decide hacer un cambio de 360 grados, que voy a explicar yo lo más importante para entender las neurociencias. Este cambio consiste en que ya no se van a utilizar estos cuestionarios y quien los utilice pues está en riesgo de meter la pata, como todos saben. Entonces él lo que propone es un sistema que le cambian el nombre, le llaman RDOC, que significa, espérate, que con todo esto de las siglas, ahora me vendrá el nombre. Pero vamos, en resumidas cuentas, lo que él propone es que se utilicen biomarcadores, ¿vale? Los biomarcadores, ¿qué son? Pues una cosa que vamos a utilizar para, por ejemplo, si tenemos un chaval con autismo, podemos utilizar biomarcadores de tipo genético,
podemos utilizar biomarcadores de tipo bioquímico, pues de identificar ciertas proteínas, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, o podemos utilizar a lo que nosotros nos dedicamos, que son biomarcadores de tipo electromagnético, ¿vale? Ellos hablan también mucho de la neuroimagen porque en medicina siempre se ha pensado que la neuroimagen, es decir, la resonancia magnética del TAC, iba a ser el gran adelantado en la medicina, es decir, era lo que más iba a aportar a las neurociencias, cosa que es totalmente falsa. Pero bueno, no hay que dejar de lado que la resonancia magnética pues es una cosa bastante valiosa en algunos pacientes, y el único problema que tenemos con ella es que es muy cara de hacer y muy incómoda para el paciente, porque hay muchos niños que no podemos meter en un tubo, hay que sedarlos. Hay que sedarlos. Sí, ¿Vale? sí. Luego está también la medicina nuclear, que es una de las cosas que sí es muy útil, pero claro, cuando muchos padres se enteran de lo que significa ponerle en la vena a su hijo un isótopo radioactivo, se niegan completamente a hacerle la prueba, ¿vale? Pero sí es verdad que es tan útil como lo que hacemos nosotros, hay que decir la verdad. Otra cosa es que sea un poco como peligroso, como queramos llamarlo. Y entrando en materia de verdad, lo que dice Thomas Sinsen, y es que tiene toda la razón, y por eso propone el sistema este de el RDOC o RODC, ahora me acordaré, es que los trastornos, o sea, los trastornos mentales, vamos a llamarle así, ¿vale? Para no entrar en discusiones, como dice el DSM-5, los trastornos mentales no son patologías de un neurotransmisor, como dice el DSM-4, por ejemplo. Uno no se deprime porque le baje la serotonina. Esa es la barbaridad más estúpida y es como hacer un simplismo de un problema muy, muy complejo, ¿no? Entonces, ese es el primer punto donde entra, ¿no? Uno no se deprime por cosas así. Luego, la segunda aseveración que hace es que los trastornos mentales son trastornos de un circuito cerebral, no de un neurotransmisor. Es decir, es el circuito lo que nos está fallando. Y eso es a lo que nos dedicamos nosotros, a estudiar circuitos estropeados, ¿vale? Y por último, que todos los trastornos mentales son patologías de neurodesarrollo, es decir, empiezan en la infancia. Uno no se hace esquizofrénico por casualidad, o uno no tiene una depresión mayor con 40 años por casualidad, sino que nace con un problema que se llama trastorno del neurodesarrollo, que con el desarrollo de los años y la interacción con el ambiente, lo que se llama epigenética, se desarrolla una esquizofrenia, ¿vale? Y lo más importante de todo lo que acabo de decir no es eso, sino que tiene un arreglo, es decir, tiene un arreglo, vamos a explicarlo mejor. Cuando tú antes actúas, como se trata de trastorno del neurodesarrollo, mejor evolución tiene. Es decir, si tú esperas a que tu hijo o tu hija le baje la regla, por ejemplo, para poderle tratar su trastorno por déficit de atención o su autismo, os aseguro que no hay nada que hacer. Tiene un pronóstico nefasto. No es por desanimar a los padres que estén en esta situación, pero el diagnóstico no es el mismo que el de un niño de 6 años, ¿vale? ¿Por qué? Pues evidentemente porque la plasticidad neuronal de un niño de 6 años no tiene nada que ver con la de un adulto. Os pongo un ejemplo. Yo para aprender a tocar el piano ahora debería dedicar prácticamente 14 horas al día, mientras que cuando yo era niño solo utilizaba media hora al día. ¿Por qué? Porque yo embebía la información, ¿vale? Pues de la misma manera, los tratamientos, bien sean mediante terapia génica, mediante terapia celular, mediante estimulación eléctrica, magnética, hechos de forma temprana, son muy útiles. Y este es la clave del meollo. Esta es la clave de todo lo que hacemos. Y lo más importante, que a la gente se le tiene que quedar grabado. Y esto es lo que dice Thomas Sinsen y tiene absolutamente toda la razón y yo estoy de acuerdo con él. Vale, vamos a recapitular un poco y vamos a explicar un poquito cuáles son las técnicas de estimulación que tenemos hoy en día. Si nos haces... Estimulación cerebral, sí. Sí. Vamos a ver, todo el tema de la estimulación cerebral empezó entre los años 80 y 90 con el desarrollo de lo que se llama el neurofeedback. Primero se desarrolló el biofeedback, que es el entrenamiento de cualquier tipo de onda que no sea del cerebro. Por ejemplo, el electrocardiograma, la temperatura corporal, ¿vale? Como la transductancia dérmica, ¿vale? Entonces,
tú lo que hacías es mediante un software, ¿vale? De alguna manera y mediante la repetición muchas veces entrenabas estos parámetros. Por ejemplo, un entrenamiento típico es el HRV, que es la HRV, que es entrenar la variabilidad del ritmo cardíaco y con eso quitas totalmente la ansiedad a una persona, ¿vale? Es tan efectivo que es alucinante, ¿vale? Yo la primera vez que lo vi pensé que me estaban tomando el pelo y cuando vi los resultados lo hice conmigo mismo y de hecho a todos los alumnos de psicología o de medicina les enseño lo que hago con mi corazón y se quedan alucinados. Y es simplemente un entrenamiento que hice una vez y ya lo sé para toda mi vida. Es decir, una vez lo has hecho, lo aprendes y lo controlas, ¿vale? Pues igual que podemos controlar nuestra frecuencia cardíaca, podemos controlar nuestras ondas cerebrales. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, el neurofeedback consiste en lo mismo que lo que os acabo de contar, pero tú le enseñas al paciente o al niño o al adulto a, por ejemplo, imaginaros, una cosa típica en el autismo es que tienen actividad muy lenta o actividad tipo alfa en lóbulos temporales. Si tú eres una persona normal, entre comillas, llamamos normal, para mí una persona normal es una persona que para que vosotros entendáis lo que para nosotros significa normalidad, que es muy importante porque a la gente le hacemos un lío, es un individuo que hay en una base de datos que se comporta como el 90% de los individuos de la población, ¿vale? Se comporta a nivel estadístico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy sencillo, el colesterol. Hoy sabemos que, por ejemplo, por encima de 220 en población europea está muy alto, en americana no voy a hablar para no liaros. ¿Por qué? Pues porque se hizo un estudio y se vio que el 90% de la población lo tenía en 220. Si estaba por encima o por debajo de eso no era normal. Pues entonces nosotros decimos, un individuo que tiene actividad alfa en el lóbulo temporal es un individuo extraño. ¿Por qué? Porque ningún individuo de la base de datos de normalidad tiene actividad alfa en el lóbulo temporal. Si yo le enseño a quitarla, es decir, yo le doy una recompensa cuando la quita y le castigo cuando la vuelve a aparecer mediante un software, pues está mejorando su patología, ¿vale? Este es el primer sistema que se inventó, que se encontró, como queramos llamarle. Se utilizó primero en epilepsia. El primer modelo que hubo es de epilepsia. Lo hizo en Estados Unidos un médico que se llama Sterman, Barry Sterman, y entonces lo que se hizo es se bajaba la actividad MU en corteza sensitivo-motora y se vio que los niños dejaban de tener epilepsia. Primero lo hizo en gatos, lo hizo en un modelo en un modelo animal, por eso hay mucha confusión en los protocolos de neurofeedback para epilepsia o para otro tipo de patologías, porque, como el TDAH, porque estos modelos eran en gatos, no en personas. Y los gatos no vibran a las mismas frecuencias que las personas, igual que los perros. Entonces se ha extrapolado mucha parte de esos datos a humanos y se mete la pata, ¿vale? Por eso a mí me da mucho miedo que este tipo de tecnología la utilice en personal no sanitario o no entrenado, vamos a llamar, porque si tú entrenas a unas frecuencias que no son las de los seres humanos, aparte de no conseguir ninguna mejora, vas a mosquear a la gente, ¿vale? Y es muy típico que la gente no tenga ni puñetera idea de esto porque además es bastante complejo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, yo estuve ayer hablando con un ingeniero de telecomunicaciones que creo que sabe de ondas mucho más que yo y del tema este se quedaba alucinado porque me hizo un montón de preguntas que no era capaz de entender. Y es lógico, porque no tiene nada que ver las ondas con las que trabajan ellos con las que trabajamos nosotros, que son de otro tipo, para no enrollarnos. Eso por un lado. Luego aparece, la siguiente técnica que aparece solo en países de rusos o comunistas, vamos a llamar comunistas. Aparece en Cuba y aparece pues casi a la vez en Rusia, que no es una casualidad. Yo, de hecho, donde conozco esta técnica es en San Petersburgo, ¿vale? Haciendo un curso. Cuando me lo cuentan, que ellos cogían, literalmente en Rusia son un poco así rusos, cogían el ánodo y el cátodo, una batería de coche y se la ponían en la cabeza de los niños en los niños según las alteraciones que tenían en el mapeo cerebral. O sea, ellos hacían un mapeo previo. Son muy científicos y muy rigurosos. Pero cuando vi la técnica, pues dije, hostia, si esto funciona, yo soy un astronauta, ¿vale? Entonces lo que hice, como soy aunque mucha gente no me conoce del todo, soy muy incrédulo, no me creo nada de lo que me cuentan y sobre todo si es a nivel científico,
y sobre todo si yo no lo he probado antes, cogí y se lo hice a uno de mis hijos al volver a España. ¿Vale? Uno de mis hijos es TDAH. Y me quedé sorprendido. Me quedé tan sorprendido que dije, esto lo tengo que hacer. Porque estos tíos no están tan locos como yo pensaba, ¿vale? Entonces empecé a rastrear un poco la literatura científica, vi que los cubanos también tenían muchas publicaciones sobre el tema, en depresión, en Alzheimer, en jaquecas, en migraña, y me decidí a hacer el primer ensayo clínico. Como yo mi tesis doctoral era sobre subtipos de trastorno por déficit de atención, empecé con parte de los pacientes de mi misma tesis, después de la experiencia que tuve con mi hijo, empecé a aplicarlo en otros niños, ¿vale? Y desarrollamos el primer ensayo clínico, porque el tema es que hay que tener un marco legal, que le estaba explicando a Natalia antes. O sea, tú no puedes hacer estimulación eléctrica en niños sin tener un marco legal. Porque supuestamente en Europa solo hay 5 condiciones en las que se puede hacer estimulación eléctrica transcraneal, que son jaquecas, adicciones, deterioro cognitivo leve, moderado, más moderado que leve, daño cerebral, ¿vale? Y espérate que me queda una. Y dolor neuropático o dolor crónico, ¿vale? Estas son las y depresión, claro. Entonces, si tú estás fuera de estas indicaciones, estás haciendo un tratamiento que si hay algún problema te pueden denunciar, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hicimos fue desarrollar diferentes ensayos clínicos para los diferentes grupos de niños y registrarlos en la FDA. Primero registramos fue el de TDAH, como os he dicho, luego se registró el de autismo, luego el de adicciones para niños, estoy hablando. ¿Vale? Hay un montón de adolescentes que consumen en nuestra sociedad, por desgracia. Luego se hizo el de daño cerebral y creo que por último el de epilepsia, no me acuerdo muy bien del orden, ¿vale? Entonces, para estar dentro de este marco legal, ¿vale? El de TDAH es, ¿por qué lo hicimos el primero? Porque nos permite, es muy amplio, nos permite tratar un montón de patologías, porque sabéis que se descubrió que el 80% de la patología mental deriva de trastornos tipo TDAH en la infancia, ¿vale? Por ejemplo, los trastornos de personalidad es un tipo de TDAH, el trastorno bipolar es un tipo de TDAH. Por poneros algún ejemplo. Eso muchos psiquiatras no están de acuerdo, pero yo lo he visto tantas veces que me da igual lo que piensen. O sea, yo puedo decir con 6 años qué niños que tienen TDAH van a acabar desarrollando un trastorno bipolar. Y simplemente es porque sé sus biomarcadores, cosa que otros no pueden saber porque no tienen una herramienta que les facilite esto. Entonces, ahora que has dicho esto, déjame preguntarte una cosa. Cuando tú haces el mapeo cerebral, siempre referido en el autismo, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves que te indica que eso va a ser Si queréis, ahora vemos un ejemplo, es lo más fácil. perfecto? Hablo del último tipo de estimulación y ya me cayó del tema de la estimulación. Y por último, el último tipo de estimulación que se está haciendo es la magnética. Es lo mismo que la eléctrica, solo que en lugar de utilizar corrientes eléctricas, se utilizan campos magnéticos. Problemas para la utilización en niños. No tiene ningún estudio científico, ¿vale? Hay niños que no responden al tratamiento, cosa que no ocurre con la estimulación eléctrica. Todos los niños tratados con estimulación eléctrica responden positivo o negativamente al tratamiento, pero hay una respuesta. Mientras que con la estimulación magnética no se sabe el por qué. Me imagino que será por el mecanismo de acción. Yo no soy un experto en esto, pero no responde. Y el último y mayor impedimento es que es como meter a un niño en un tubo de resonancia, con lo cual a muchos niños no se les puede hacer porque no tienen que estar quietos, tienen que estar con un pedazo de gorro encima de la cabeza que no se pueden mover, etcétera, etcétera, con lo cual pasa un poco como con la resonancia, ¿no? Es muy difícil de hacérselo a algunos niños. Yo una cosa que no he comentado que me sorprendió mucho cuando hice mi tesis fue que yo pensé que un electro era una cosa muy difícil de hacer a un niño. Y he visto que es totalmente lo contrario. Como los ponemos delante de una pantalla de ordenador y la mayoría de niños les encanta. Perdona, Natalia, otra vez la batería me está fallando. ¿Qué ha pasado? Pero voy a pausar. Bueno, Ya estamos pues aquí otra vez. estaba con lo del tema de los mapeos
que como los niños actuales les encantan las tabletas, los ordenadores, etcétera, pues digamos el entorno en el que hacemos la prueba es de ese tipo y luego el gorro no es una cosa muy molesta, como el caso que os comentaba de estimulación magnética, pues la mayoría de niños se dejan hacer la prueba. Hay a veces que, por ejemplo, niños autistas que llevan un trabajo porque no se dejan poner nada en la cabeza o porque son muy sensibles, pero es cuestión de entrenamiento del personal y de repetir y repetir y al final se hace, ¿vale? Porque Porque, por ejemplo, hacerle una... Moisés, vamos a explicarlo un poquito más despacio para que la gente lo entienda. O sea, ¿en qué consiste? Se ponen un gorro los niños tipo gorro piscina con agujeritos para los electrodos. Se lo ponen en la cabeza, les tienen que poner un líquido. Sí. Bueno, sí. Perdón. Si quieres, pueden entrar en el canal de YouTube, ¿vale? De Neuroterapias S.A., ponen Neuroterapias S.A. en YouTube y pueden ver un vídeo completo de cómo se hace la prueba. Perfecto, colgaremos, entonces pondremos la referencia abajo para que lo vea la gente, pero así dicho en 2 palabras sería gorro. Sí. El gorro lleva 19 sensores colocados en las diferentes partes de la corteza cerebral y lleva un cable que lo une a una máquina que amplifica esas ondas y las digitaliza en el ordenador y genera un fichero que es lo que luego nosotros analizamos en sistemas informáticos para contarlo, ¿vale? Y sale un informe como el que os vamos a enseñar ahora. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo tienen que estar con el gorro puesto? Entre 20 y 45 minutos, un poco dependiendo de la dificultad que el niño es eso, de las dificultades a veces que el niño tenga. Durante la grabación es importante que aparte de grabarles en la condición ojos abiertos y ojos cerrados, se hace una tarea cognitiva, que puede ser de tipo auditivo, de tipo visual, dependiendo de las dificultades del niño, ¿vale? Pero que sí, en el caso de niños que no puedan hacer esa tarea, igualmente pueden estar conectados igualmente se puede hacer la lectura, ¿verdad? Sí, se puede hacer la lectura. Lo que pasa es que si no hacen la tarea cognitiva, digamos, tenemos menos información sobre su cerebro, ¿no? La tarea cognitiva es la que nos da una información como muy precisa. Es como la alta fidelidad, es decir, el electro normal, el electro en la condición ojos abiertos, ojos cerrados, es como el ruido de fondo, ¿vale? Que se oye cuando tú estás oyendo las olas del mar, ¿no? Y cuando haces la terapia cognitiva es como estás encontrando algo en el mar que no puedes encontrar solo escuchando ese ruido, ¿vale? Vale. Comparto pantalla sí, y perfecto. A ver, espera. A ver, espera, esto es... Ahí, espera. Espera. Tengo que recordar la contraseña, espera. Ay, no sé lo que pasa. Es que este ordenador es inglés. No sé lo que pasa. Uy. Bueno, mientras tú lo vas buscando, les cuento... Mira, ya está. No, pues les cuento un poco a la gente la experiencia que tuve yo con mi hija al hacer el mapeo. La verdad es que sí es cierto que hay veces que se ponen un poco nerviosos cuando les ponen el gorro, porque además al ponerles el gorro les tienen que poner el gel, ¿vale? Y entonces el gel tiene que ir en cada uno de los electrodos. Sí es cierto que, claro, está frío, parece que no acaban de entender qué les está pasando, entonces sí es cierto que puede ser un poco difícil al principio. En el centro donde yo lo hice, una de las cosas que me recomendaron era que le pusiera un gorro de piscina antes para acostumbrar al niño,
Para mí eso sería un consejo a darle a las familias que vayan a ir a hacer el mapeo y vayan a hacerlo con niños que tal vez no entienden tanto lo que está pasando, que probaran en casa de ponerles el gorro de piscina, ¿vale? Para que se fueran habituando a tener pues un gorro algo apretado en la cabeza. Creo que eso es realmente un buen consejo. Y después, pues bueno, irles contando un poquito lo que va a pasar. Hay veces que se asustan porque se pone el líquido, se ponen los electrodos con una especie de jeringa, con una... Con, Es un criador, pero parece una aguja. sí, exacto. Entonces viene con el final, es un tubo metálico que parece una aguja enorme. Entonces, claro, hay veces que cuando ven eso quisieran salir corriendo los pobres niños porque se creen que los van a pinchar con eso. Pero no, es simplemente, yo creo que se les tiene que explicar. También hay niños que sí son muy sensibles al cambio de temperatura, el gel está frío, con lo cual eso también tampoco les gusta. Pero bueno, una vez ya tienen el casco puesto y empiezan con el ordenador y van viendo que no pasa nada, se suelen tranquilizar. O sea, en eso, eh, a ver, no puedes, ¿no? El otro no me ha dejado abrirlo. Vamos a ver este. Es que van con contraseña y algunos, por ejemplo los de Barcelona, no me acuerdo yo la contraseña ahora. Se va cambiando con cierta regularidad y hay que mirar una tabla de contraseñas que tenemos, Sí. ¿sabes? Si quieres, deja de compartir y cuando lo tengas, así, por... Es que he intentado varias veces y no la recuerdo. Me la pregunta, pero podemos ver este si queréis. Tengo otro, ¿eh? Pues venga. Es que no hay forma de que se me abra. Yo creo que lo he bloqueado al meter tantas veces la contraseña mal. Bueno, a ver. Hay un cuestionario que nos facilitan en las diferentes clínicas, ¿vale? Que suelen rellenar los psicólogos, en el que lo más importante es que tiene que aparecer la fecha de nacimiento, como es lógico, el nombre y el sexo y la lateralidad. Esto es fundamental. Si no tenemos estos datos no podemos proceder al análisis. ¿Por qué? Pues porque en la base de datos está normalizado así, ¿vale? Es una de las cosas de la normalización es esta. Y luego hay otra serie de preguntas que solo pueden aparecer si no, si no, si no, que todos los individuos también de la base de datos han contestado. Muchas veces las tiene que contestar el padre, lógicamente, pues si hubo un problema al nacer, si le ven Sí. problemas de comunicación, si hay problemas motores, esa información también tiene que llegarnos, ¿vale? Esto, esta tabla no es una tontada como mucha gente piensa, es tan importante como el resto de los datos. Luego, esto es en la parte de conclusiones. Esta es una de las tareas cognitivas que hacen, por ejemplo, algunos niños, que es hacer parejas de animales. Salen animales, animales, plantas y animales, plantas o plantas y personas. Y además aquí suena un ruido, como veis. No, Entonces, Moisés, no estamos viendo, se ve solo la pantalla principal con el menú tuyo, ¿eh? no No, se ve esto. no, solo estamos viendo tus Espera, documentos, los que te has bajado. a ver, espera. Voy a hacerlo otra vez. Ah, ya sé por qué. Es que ahora sí. Ahora, sí, perfecto. Vale, esta es la tabla que os decía, ¿vale? Que tienen que rellenarnos con los datos, ¿vale? Sí. Este, por ejemplo, es un encefalograma de México, ¿vale? Ujú, Aquí el centro de cálculo de supercomputación, como se llama ahora, ujú. donde llegan todos los electros, está actualmente en Inglaterra, ¿vale? En las Midlands, para pillar cerca de todo, ¿vale? Y aquí llegan alrededor de unos 400 electroencefalogramas cada semana, ¿vale? Llegan de todo el mundo, Ujú, ¿vale? Estas serían las ondas del electroencefalograma, que son los 19 canales que lleva el gorro, ujú. ¿vale? Por si alguien no lo ha visto, el gorro es así, a ver.
es así. A ver. ¿Vale? Estos son los 19 sensores que lleva, ¿vale? Que se dividen, los impares son los del lado izquierdo, este es el lado derecho del cerebro y esta es la línea media, ¿vale? Esta es la parte occipital, parte parietal, la zona temporal y toda la parte frontal y prefrontal, ¿vale? No, Eso no sé se si ve, ¿no? estás enseñando algo. No, se ha quedado fijo ahora. Es que esto es lo que no me gusta del Zoom, que no me entero de que estoy compartiendo. Espera, a ver. Ahora estamos viendo el electroencefalograma. Bueno, pues acabamos y luego os enseño esto porque va a ser más fácil. Ahora, vale. Entonces, veis que lo muevo, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, luego aparecen aquí las frecuencias, por ejemplo, lo que decía, ¿veis? La actividad alfa es normal verla en el lóbulo occipital. Estos son los hercios que mostraba en O1 y O2 este paciente. En PZ en el lóbulo parietal, en la corteza sensitivo-motora y en la corteza frontal el ritmo zeta frontal medio que se llama. Por ejemplo, una cosa importante. Este chaval, por ejemplo, creo que es un chico, no tiene actividad mu en corteza motora. Vale, esto es una cosa que no es normal, por ejemplo, y se ve ya aquí. Y luego, para que veáis otra cosa muy interesante, estas frecuencias, por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Esta que os pongo en amarillo aquí, esto es una cosa que se ha visto en estudios de gemelos univitelinos, es decir, de gemelos, que son iguales. Es decir, y si no son iguales, no son gemelos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una cosa que heredamos de nuestros padres y es un factor genético, ¿vale? Pues os explico una cosa que no he explicado en ningún sitio, por ejemplo. La gente sabe lo que es la genética, los genes, ¿vale? Sabe lo que es el endofenotipo, ¿vale? Que son los síntomas que expresamos, ¿no? Por ejemplo, un niño autista, su falta de comunicación, su falta de imaginación, lo que sea. Sí. Y en el medio hay una cosa que se llaman endofenotipos, que os lo voy a enseñar, que es lo que os estoy enseñando ahora. Por ejemplo, el que este individuo exprese este endofenotipo aquí, estos 7,81 Hz, es una cosa muy rara, ¿vale? Y le hace tener una serie de problemas. Y encima esto lo ha heredado. Pero si, por ejemplo, tuviera los genes, tuviera el fenotipo, pero no tuviera esta frecuencia, no existirían síntomas. ¿Me entendéis? Esto es el concepto de endofenotipo. Es decir, cuando aparece, cuando aparece esta vibración en el cerebro, es porque hay una red mal, está vibrando mal y tiene los síntomas. Pero si no aparece este endofenotipo, el individuo no le pasa nada. ¿Tú has hecho a veces comparaciones de hermanos, o sea, de familias donde hay un niño autista? Familias enteras. Yo tengo familias enteras en mi tesis. Por ejemplo, tengo una familia muy interesante que tiene 5 hijos, ¿vale? El padre es militar retirado por una barbaridad que hizo en el ejército. La madre es una persona normalísima, ¿vale? 2 de los hijos tienen TDAH y al final al padre le diagnosticamos un trastorno bipolar grave, ¿vale? Y todos comparten, por ejemplo, cosas como esta, ¿vale? O sea, expresan endofenotipos muy similares, ¿vale? Con sus cambios, ¿vale? El padre no es igual que los hijos. Sí. Por ejemplo, uno de los hijos tiene un subtipo de TDAH y la otra, que es una niña, tiene otro subtipo de TDAH, ¿vale? Y la sufridora aquí es la madre, que no para de llamarme la pobre, ¿vale? Porque es para estar desesperado por una familia así, ¿vale? Pero bueno, que va muy bien con el tratamiento. Esta familia en la época llevan muchos años con nosotros en tratamiento y en la época que les conocí no existía la estimulación eléctrica o no la podíamos utilizar y se trataron con neurofeedback porque eran muy reacios a tomar medicación y la verdad es que la evolución fue muy buena, la de los niños, ¿vale? La del padre no, pero bueno, el padre es un caso muy complejo, es lo que os decía antes. Si hubiéramos cogido al padre con la edad de sus hijos, probablemente hoy sería una persona normal.
pero por desgracia no es una persona normal, ¿vale? En una reunión de padres estuvo a punto de estrellarle el extintor a uno de los tutores, ¿vale? Entonces, No, no porque no te estaba creo. de acuerdo con su opinión. Pero Entonces, mira, dime. no, te iba a decir, cuéntanos un poquito, porque eso es al final lo que más interesa a las familias son los cambios, o sea, cómo se modifican, lo que ibas a contar ahora, ¿no? El mapeo principal, o sea, del principio, Sí, luego... se hace primero un mapeo y luego, en lugar de... Esto es la comparación de esta persona, bueno, os lo enseño mejor aquí. Ujú, Os lo enseño mucho mejor aquí, mirad. En esta parte de aquí del mapeo, que es cuando se compara la tarea esta cognitiva, la línea roja y verde, la de esta persona, ¿no? ujú, Entonces, se ve que aquí está muy disminuido esta actividad, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos en los remapeos es ver que esto se va aproximando a la línea roja, ¿vale? Y en relación a cómo se ha aproximado o cómo se ha modificado eso, o corregimos el protocolo o vemos que algo se ha medido mal o lo que sea y se vuelve a reevaluar al paciente. Pero todo está en base a estas mediciones. O sea, no se puede hacer... Esto es otra cosa muy que no hemos comentado. Hay muchas publicaciones, por ejemplo, en depresión, que dicen que todas las depresiones se tienen que tratar con el ánodo colocado en posición del prefrontal izquierdo y el cátodo, por ejemplo, en temporal izquierdo. Eso es falso. O sea, no hay ningún depresivo que sea igual, ¿vale? Pueden compartir ciertos marcadores, ¿vale? ujú. Ciertos biomarcadores, pero no los puedes tratar a todos igual. Si tú haces eso, es cuando hay problemas con la estimulación y cuando la gente dice que la estimulación es un tratamiento de mierda. ¿Por qué? Pues porque a su hijo no le ha ido bien. Pero no le ha ido bien porque la estimulación sea una técnica que no es potente o no sé qué, es porque no se ha hecho lo que hay que hacer antes. ¿De Vale. acuerdo? Por eso esto es un poco el fallo de estas técnicas, ¿no? Que normalmente, bueno, el fallo de estas técnicas no, me refiero a cómo se aplican, ¿vale? El personal que aplica toda esta historia, hay que meterle miedo en el cuerpo, es decir, hay que decirle, mira, es que esto no es sencillo. Tú cuando vayas a hacer estimulación, mejor nos preguntas, ¿vale? No hagas ningún cambio sin preguntar, porque luego puedes tener consecuencias. Y cuando consigues esto, es muy fácil que evolucione. De hecho, os comento una cosa que es muy interesante. Nosotros eh, hemos decidido ya hace 5 años trabajar única y exclusivamente con psicólogos y trabajar muy poco con médicos. ¿Cuál es el motivo? Los médicos están llenos de prejuicios, te piden explicaciones por todo, modifican los protocolos a placer, porque se han leído la noche de antes una publicación en el Lancet. Ni puñetero caso no vienen a los cursos. Hacen que quieren. ¿Qué ocurre? Luego hay consecuencias, que es que han comprado un aparato que les ha costado no sé qué y acaban en una estantería y no vuelve ningún paciente a su consulta a hacerse estimulación, evidentemente. Sin embargo, con los psicólogos tenemos muy buenas experiencias y con algunos otros terapeutas como osteópatas, etcétera, porque se toman muy en serio esto que estamos hablando. Es decir, ellos no toman decisiones sin consultar con un experto, Ujú. ¿vale? Y hacen las grabaciones como se les dice y después de eso pues tratan, ¿vale? Aquí hay otro ejemplo, pero bueno, por ejemplo, ¿veis? Aquí no hay diferencias con la normalidad. Esto sería un caso, por ejemplo, de una otra prueba que se le pasa a este paciente, además esto es una prueba visual y esto es una prueba auditiva, Ujú. ¿vale? Y que veis que da completamente normal. Hay una pequeña diferencia aquí, pero no tiene significación estadística, ¿vale? Los americanos miden esto en Chi-score, nosotros en TED-Student y no hay diferencias estadísticas. Y Pues, luego en estas imágenes, mirad, lo más interesante en los estudios actuales es esto. Mirad, este es un chaval, este es el típico patrón, ¿vale? A ver, voy a hacerlo más chico. Vale, mirad. Este es el típico patrón de un chaval con déficit de atención o con hiperactividad. Mirad,
Esto es lo que se llama tractografía actualmente, como una resonancia, y se puede hacer a través de un electro. Hay mucha gente que sigue pensando que el electro solo sirve para medir la actividad en corteza cerebral, pero es completamente falso. Hoy en día la tecnología, no los médicos no hemos evolucionado, pero las matemáticas y la supercomputación hacen posibles maravillas como esta. ¿Qué vemos aquí? No hace falta ser ni médico para verlo, que en el lado izquierdo de su cerebro faltan un montón de fibras y además faltan en una zona concreta, ¿vale? En la zona, digamos, dorsolateral prefrontal izquierda, ¿vale? Que no faltan en su lado derecho. Y no solo eso, sino que mirar, aquí hay una autopista de información en la parte posterior, como tenemos que tener todos, que conecta el lado derecho con el izquierdo, y aquí esa autopista no existe. Tiene que ser todo rojo. Cuando hay fibras de estas negras, malo, porque son fibras que tienen muy poco tiempo de creación, ¿vale? Entonces, fijaros con una sola herramienta toda la información que tenemos. Esto nos confirma que estamos delante de un tío con problemas ejecutivos, con problemas de memoria de trabajo, con problemas en lenguaje, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque evidentemente le falta todo este trozo aquí, ¿vale? Y esto es lo que demuestra que Thomas Insel tiene razón. Esto es un trastorno de un circuito, ¿vale? Hoy en día sabéis que todo el genoma humano está descodificado, perdón, incluso el cerebro, ¿vale? Conocemos todos los genes que están en el cerebro, pero tenemos un gran problema, que eso es lo que nadie ha sabido resolver, y es que es como un libro, es como si tuviéramos el Quijote y no hubiera puntos ni comas, entonces no podemos leerlo. Entonces, ¿qué problema hay? Que tenemos que acudir a herramientas como esta que sí nos dicen cómo se conecta, ¿vale? No nos dice por qué esto no se ha conectado bien, pero nos dice qué es el fallo, ¿vale? Y de hecho hay dos proyectos en Estados Unidos. Uno es el Genome Human Project, que financió la administración Obama, y luego entre la administración Obama y la posterior se generó otro proyecto que lidera Olaf Sport, que se llama el Conectoma Humano, que es esto que veis aquí, del cual nosotros somos colaboradores, por eso podemos usar esta tecnología. Moisés, La una tecnología no cosa, es propia, esta tecnología es adquirida. Moisés, una cosa a nivel práctico. Por ejemplo, en este caso, después de la estimulación, ¿cómo se corregiría? O sea, ¿veríamos una corrección? Sí, tiene que haber muchas más fibras rojas en ese lado y tiene que haber aumentado el número de fibras aquí, comunicando el lado derecho con izquierdo. Y eso a nivel práctico, esa persona, ¿qué es lo que habría ganado? Habría ganado, por ejemplo, memoria de trabajo, habría ganado mejoras en su control de inhibitorio, por ejemplo, de su impulsividad, ¿vale? Por ejemplo, porque esto de ahí le genera una serie de problemas bastante importantes en su vida diaria. Y entonces, en casos Bueno, de a él autismo, y a los que están a su alrededor. y en los casos de autismo, por ejemplo, en un caso de un niño que no hable, que no tenga, o sea, que esté un Habitualmente, autismo en los, moderado grave. en los casos de autismo moderado grave, lo que se suele ver es más fallos en los lóbulos temporales, si es diestro, sobre todo en el izquierdo, ¿vale? Aquí se vería mucha falta de conexión y también esta autopista no existe, ¿vale? Hay dos tipos, ¿vale? Realmente. Hay niños que tienen una falta de conexiones, ¿vale? Es lo habitual. Y hay niños que tienen un exceso. El tener un exceso también es malo, ¿vale? Porque lo que hace es que estén, por ejemplo, rumiando, pero no funcionando, ¿vale? Y no sean capaces de, por ejemplo, elaborar una respuesta a una pregunta, ¿vale? Puede ocurrir por las dos razones, o porque tienen una disminución o porque tienen un exceso de conexiones. Normalmente el más frecuente es que hay un defecto. Me gustaría haber podido ver el otro caso, pero es que, a ver cómo se... Normalmente estamos hablando de que los niños están haciendo una media de unas 20 sesiones
sería por tratamiento. Ahora sí veis lo del gorro, ¿no? Sí. Sí, mira, nosotros lo más importante, eso es importante, es para que sea un tratamiento efectivo, tienen que hacer tienen que hacer las sesiones con una cadencia fija. ¿Qué quiere decir eso? Si por ejemplo hacen martes, jueves, que eso nunca se cambie, ¿vale? Y que luego si tienen que hacer actividades, como por ejemplo ir a logopedia o lo que sea, es mejor que las hagan después de haber hecho la estimulación porque digamos que su cerebro está más abierto o está más plástico, ¿vale? Y luego el número de sesiones va a depender un poco de su evolución. Nosotros recomendamos siempre hacer, pues eso, 18, 20, 24, pero hay niños, por ejemplo, que en la 18 te dice el padre es que está muy nervioso, no sé qué, entonces se para y punto, y se revisa. Hay otros que dices, no, está muy bien, pues sigues haciendo alguna más, ¿vale? Porque tan malo es quedarse corto como pasarse. Y esto no se puede saber a priori. Se hace un cálculo probabilístico de cuántas debería de hacer, por esto que acabáis de ver, por el número de conexiones que le faltan, pero hay a veces que no es suficiente, porque es impredecible, no hay otro montón de variables que influyen ahí. ¿Qué hace el niño? Porque muchos de estos niños hacen 800 cosas además de la estimulación. Entonces, pueden modificar todo esto, que es lo que os decía de la epigenética. ¿Vale? Moisés, una cosa que se habla mucho, o sea, hay centros que hacen este tipo de terapia, neurofeedback, por ejemplo, y lo hacen en versión, ¿cómo se dice? Intensiva. Sesión por la mañana, sesión por la tarde. ¿Qué opinas de este tema? Yo cuando he hecho eso he tenido muchos problemas. No con neurofeedback no, hablo de estimulación. Estimulación. O sea, Tuve neurofeedback muchísimos estaría... problemas. Trabajamos con una asociación que se llama Vencer Autismo, que a lo mejor te suena, de Madrid, y claro, los pobres venían de Madrid a Murcia y muchos me presionaban, oye, ¿por qué no hacemos una sesión más esta semana y así nos podemos ir antes? Porque imagínate, nos tenemos que ir turnando mi mujer y yo para venir a Murcia, no sé qué. Claro, nosotros al final cedimos, ¿vale? Y por ejemplo les colocábamos una sesión el sábado. Con el 80% de estos niños tuvimos problemas. Entonces decidimos nunca más hacerlo. ¿Qué tipo de problemas estamos hablando? Los niños se ponían irritables, mordían, alguno intentó incluso tirarse desde una de las barandillas que teníamos allí, o sea, cosas que no son normales, que nosotros no solíamos ver. Sobre todo eran conductas, sobre todo de conductas severos. Y era porque yo pienso que había un exceso de estimulación. Es que es lo que os digo, tan malo es quedarse corto como pasarse. O sea, estamos hablando que lo ideal son 2 sesiones a la semana. Es lo que yo siempre he recomendado. Si guardas esa cadencia fija y lo haces así, yo nunca he tenido un problema. Nunca. Vale, y hablemos un momento Y de... bueno, y si ha habido un problema, hay que revisar el caso porque a lo mejor los que nos hemos equivocado somos nosotros. ¿Vale? Porque, o bueno, o hay otra posibilidad que ocurre a veces y es que el mapeo no se ha hecho del todo bien y hay que volverlo a grabar para volver a definir los puntos de estimulación, ¿vale? Porque estos niños se mueven, hacen cosas que a veces interfieren el cómo, de hecho directamente algunas grabaciones que recibimos las rechazamos. Ayer me decían en un centro que tenemos en la península, oye, es que hay un niño que es que hemos intentado 3 veces grabarlo y nos tira el aparato, no sé qué, no sé cuál, autista, claro. Y entonces les dije, me preguntan, ¿lo podemos sedar? Dije, pues no. O sea, quiero decir, no se puede sedar, os esperáis un tiempo que haga falta y ya se lo grabaréis, lo vais citando cada mes hasta que un día se lo podréis grabar, pero no podéis coger y hacer barbaridades. O sea, que os esperáis. Es que los padres están desesperados, digo, claro, y es normal, lo entiendo, pero lo que no podemos hacer es un electro que no sirve para nada. Ha mandado ya 3 y los 3 no sirven para nada. Nosotros los rechazamos directamente. O sea, el primer proceso que hacemos es que nos llega el electro y hay una persona que lo revisa y si vale, vale, y si no, para atrás. Es decir, lo que no vamos a hacer es el tonto, ¿sabes lo que quiero decir? O inventarnos un protocolo y que luego digan que es que esto no funciona. Vale, y entonces, a nivel de las sesiones, o sea, estamos hablando de que se necesita acudir a un centro especializado, que es
¿Qué es lo que tienen que buscar los padres cuando estén pensando en hacer este tipo de terapias? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dices. O buscar, es decir, cómo discriminarían ellos entre si alguien es un buen profesional, si no, si tienen un buen aparato, si no, lo pueden hacer en casa, no, o sea, estas cosas. Yo os soy sincero, como España la conozco muy bien, si son españoles, ¿vale? Que nos manden un mail y nos pregunten, ¿vale? Y nosotros les guiaremos porque conocemos casi todo el pastel de lo que hay allí, ¿vale? Hay centros que lo hacen muy bien y centros que lo hacen muy mal. Y como más o menos conocen, mira, casi todos los cursos de formación que se hicieron en su momento los dimos nosotros. Entonces mucha gente ha pasado por nuestras manos. Luego también, como yo he estado dando clases para no enrollarme en diferentes universidades y sitios, pues conozco a muchos psicólogos y a muchos médicos y todo eso. Por ejemplo, en Madrid, yo sé quién tiene un equipo y quién lo hace bien. Entonces no vamos a mandar a la pobre gente a un sitio que no sabemos ni dónde está, o sea, ni quién es el que hay allí, ¿vale? ¿Vale? Y luego para hacer el tratamiento, pues ya eso es un poco diferente, ¿vale? Se puede hacer en diversos sitios porque, como eso os he explicado, lo de hacer el tratamiento es muy sencillo. Si te dan los puntos, si te dan el protocolo, tampoco hay que ser un científico avezado para hacer esto, ¿vale? Pero para grabar el gorro sí hay que tener bastante práctica y buenos equipos, ¿vale? Perfecto. Es Bueno, una cosa que recomendamos. entonces Fuera ya, de España también nos pueden preguntar, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica, como sabe Natalia, tenemos presencia. En África también, eso se me olvida decírtelo. No en toda África, por desgracia, pero sí en una parte, como te puedes imaginar, en la colonia inglesa. Eh, a ver, vamos a ver. Lo digo por si algún padre... no, lo que pueden hacer es mandarnos email a nosotros y nosotros después os preguntamos para que nos lleguen aquí avalanchas Claro, de centros email. nuestros solo hay en Latinoamérica, Mm. pero en Estados Unidos, por ejemplo, no tenemos ningún centro, pero sí tenemos un montón de colaboradores. De hecho, nos mandan los electros a nosotros. Vale, la conclusión, que yo creo que hay que llegar a conclusiones, que el electro lo vean aquí, ¿vale? Que lo vean en el centro de supercomputación. Para que os hagáis una idea, solo hay 2 centros de supercomputación de electros en el mundo. Uno está en California y el otro es el que hay en Inglaterra, no hay ninguno más. Si os cuentan un cuento chino, que os lo cuenten, pero si queréis verlo, pues solo hay que venir y verlo, Vale, ¿vale? perfecto. Entonces, para acabar, dinos así, ¿qué es lo que pueden esperar las familias ver después de hacer este tipo de tratamientos? ¿Qué mejoras has visto tú en tu experiencia? Mirad, yo fundamentalmente, vamos a ver, os voy a comentar todo. Yo hablo todo, lo positivo y lo negativo. Mejoras hay siempre, ¿vale? Siempre, con cualquier tipo de niño que tenga un trastorno del desarrollo, ¿vale? Yo no tengo, por ejemplo, si la gente me pregunta sobre mi experiencia en Alzheimer, no tengo ninguna, ¿vale? Entonces, pues, yo nunca he tratado a adultos, ¿vale? Nunca. Y si los he tratado es porque me han obligado, ¿vale? O sea, que decir, me he visto forzado a ello, como es el caso este que os he comentado antes, que veía a todos sus hijos, ¿vale? Pero no me gustan los adultos, los odio. Entonces no quiero ver adultos. Entonces, no tengo ninguna experiencia. Si alguien me pregunta, pues le puedo referir a gente que sí tiene experiencia en el tratamiento con estimulación de adultos. Con respecto al tema de la estimulación en niños, todos van bien. Si se hacen las cosas bien, todos van bien. Y solo hay una gran duda que tenemos en el momento actual, y eso no sabemos la respuesta. Y es cuando las familias me preguntan, ¿cuánto tiempo vamos a tener que estar haciendo estimulación? No tengo una respuesta, ¿vale? Estamos en ello. La sabremos en algún momento. Una de las cosas que se está haciendo en el sistema este nuevo de clasificación en Research Domain Criteria ¿vale? Que os decía antes, es precisamente investigar este tipo de cosas, ¿vale? Porque hay que repetir, cuántas veces habría que repetir, porque a lo mejor alguna de las cosas que hacemos no las estamos haciendo del todo bien. Pero claro, no tenemos toda la información. Hay bastantes grupos metidos en esto y facilitando los datos a centros de investigación donde se están analizando este tipo de cosas.
¿vale? Pero Moisés, los cambios son permanentes. La barrera, los cambios son permanentes, pero hay a veces recaídas, ¿vale? Entonces hay que volver a hacer repeticiones, y esto es lo que se está analizando. El gran problema que tenemos es que en adultos es muy fácil de hacer este tipo de estudios y en niños hay que volver a redefinir otro ensayo clínico para poder hacer la revisión de casos, etcétera, etcétera. Entonces, para facilitar la tarea, lo que se está intentando hacer en la actualidad es poner de acuerdo a diversos grupos de investigación de diferentes sitios. Vale, hay sitios, por ejemplo, por eso a nosotros nos interesa tanto Latinoamérica, donde no son tan restrictivos como en Europa o Estados Unidos, ¿vale? Por el tema de las denuncias y todo eso. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar, por ejemplo, con México, porque puedo hacer lo que me da la gana. ¿Qué quiero decir? No quiero que me la interprete. Sí, no, te entendemos. Puedo hacer cosas que yo no puedo tener aquí. Entonces, en Brasil es otro sitio perfecto para tener un feedback que aquí no puedo tener. Vale, allí tenemos compañeros que no trabajan conmigo, pero sí son, digamos, vamos a llamarles socios investigadores, vamos a llamarles así, que han estado conmigo en Murcia muchos años, ¿vale? Hay 3 o 4 que estuvieron conmigo en Murcia, eran mis alumnos de tesis, o sea, yo les dirigí la tesis, y ellos me pasan información de las barbaridades, porque yo les llamo así, que hacen allí. Y a mí me viene muy bien tener esa información, porque yo eso no lo puedo hacer aquí. Pero el tener ese feedback me ayuda mucho, ¿vale? A tomar ciertas decisiones o a cuando me preguntan contestar de una manera o de otra, ¿vale? Porque yo ya os digo, esa información aquí es que no la podemos ni desarrollar ni hacer. Perfecto. Bueno, pues ya así como para acabar, ¿quieres decirles algo a las familias que tengan que tener en cuenta las que vayan a hacer este tipo de terapias? ¿Algún consejito? Lo que os he dicho, que siempre informen bien antes de meterse a hacer un tipo de terapia de esta, que no tenga miedo porque están basadas en ciencia pesa, aunque no lo parezca. No es una terapia muy conocida, sobre todo en niños, porque somos el único grupo en el mundo que lo hace. Si preguntan por ahí, verán que no hay nadie que haga esto. No es broma, es la verdad. Y esto fue todo a partir del tema de mi tesis. Eso no lo contó, mira. Esto surgió de la siguiente manera, veréis. Yo era un médico de la Seguridad Social, o sea, un pediatra de la Seguridad Social en Murcia, ¿vale? De alguna manera, yo hice una tesis anterior que nunca pude leer por un problema que no me voy a enrollar. Entonces, la tesis era de biomarcadores inmunológicos, ¿vale? De temas de inmunidad en niños. Entonces resulta que a través de una de las personas que me daba clases, por así decir, me puso en contacto con la Asociación de Trastorno por Déficit de Atención de Murcia. Como yo además tenía un hijo, me interesaba. Entonces llevé al hijo allí y ellos me dijeron, pero directamente al grano, me dijeron, oye, ¿por qué no haces una tesis con nosotros? Con tus conocimientos podrías hacer una tesis. Entonces hablé con un colega que es neurofisiólogo y decidimos hacer esto, ¿no? En vez de hacer los selectos a todos los niños, clasificarlos, todo esto. ¿Qué ocurrió? Lo que está pasando en muchos sitios en España, ¿no? Cuando venían a la asociación, les hacíamos todo esto, les resolvíamos el problema, les explicábamos, no sé qué, muchos padres se quedaban alucinados y me decían, oye, yo no quiero ir más al hospital, quiero que nos sigáis viendo aquí. ¿Qué ocurrió? Que aquello que era una asociación sin ánimo de lucro, como digo yo, se convirtió en un consultón. Pero en un consultón que vimos como 5.000 niños el primer año. ¿Qué ocurrió? Que claro, de ahí salieron muchas cosas. Una de ellas, esto, ¿vale? Esto generó muchísimos problemas médico-ético-legales y mil historias, pero bueno, los padres estaban encantadísimos. De hecho, yo creo que me tienen que echar mucho de menos. Seguro. Y estarán muy enfadados conmigo, pero es difícil de explicar todo lo que pasó después de montar el consultón, como yo digo. ¿Vale? Bueno, pero Es lo bueno es que al como menos ahora un polvorín aquí. estáis dando soluciones a mucha gente, ya no solo en Murcia, sino en Latinoamérica, en España y en No, otros y allí países. aprendimos, y hay que decir la verdad, y se aprendió mucho. Yo no tenía ni idea de esto y tuve que dejar mi trabajo, ¿eh?
esa fue una decisión también muy complicada. Mi trabajo, o sea, yo perdí mi plaza, ¿no? Literalmente, por un tema con el Sistema Nacional de Salud. Entonces fue una decisión complicada, ¿vale? Pero vamos, yo creo que ha merecido la pena. Estoy segura que sí. Moisés, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todo el trabajo que estás haciendo y nada, seguimos en contacto. Seguramente te pediremos en algún momento dado volver a hacer otra charla, sobre todo cuando ya más gente vaya incorporándose en esta terapia y dudas nos surjan. Así que nada, muchas gracias y seguimos en contacto.